Bueno, ya estamos en la hora para nuestro vivo con Dardo Tidi de Somos Monte para hablar de lo que está pasando en Formosa con la Estancia de la Fidelidad, que es un lugar que nos preocupa a muchísimos en todo el movimiento ecologista argentino, no solamente la gente que está vinculada a la conservación, porque tiene que ver con un lugar que la ciencia argentina ha establecido como un lugar crítico para la conservación del Gran Chaco americano. Es un lugar que por suerte en la provincia del Chaco pudo lograr alcanzar la categoría de Parque Nacional y sería muy importante sumar el sector de la Estancia de la Fidelidad que está en la provincia de Formosa. Tendría todo el sentido del mundo realmente poder incorporar Formosa, tener por primera vez desde la creación de la institución Parques Nacionales, que tiene más de 85 años, un parque en dos provincias. Qué interesante sería poder lograr ese objetivo. Y bueno, para eso es que vamos a conversar con alguien que es una persona muy interesante, muy querida. Tenemos una sorpresa también para mostrarle a Dardo Tidi. Así que bueno, espero que ya nos podamos conectar con él. Estos son siempre segundos que nos ponen un poco nerviosos porque ya estuvimos haciendo pruebas, pero bueno, ahora es la hora de la verdad. Tiene que funcionar todo bien. Hola Dante, hola Mati, ¿cómo están? Vamos a responder preguntas también que tengan sobre este lugar increíble. Estamos hablando de la estancia más grande, el inmueble más grande, más extenso que existe en Chaco y Formosa. Un lugar que está desde antes que se provincialicen Chaco y Formosa, ¿no? Desde la época que eran territorios nacionales. Guille Leritier, ahí presente, qué grande. Bueno, vamos a ver qué pasa con Dardo. A ver, vamos a mandarle un WhatsApp, asegurarnos. Muy bien. Ahí está, bueno. Te estamos esperando para que te conectes. Tenés que hacer el mismo procedimiento que la vez pasada, Dardo. El mismo procedimiento. Un segundo nomás. Vamos, Dardo, que falta poco. A ver, ahora Somos Monte. Ya está ahí en pantalla. Listo. A la 1, a las 2. Vamos, que estamos. Con Ricardo Tidi. Dardo para los amigos. Ahí estamos, ahí estamos. Ahora sí, lo logramos. Medio que es nuevo Instagram para mí, así que muchas cosas no, me cuesta un poquito entenderlo. Bueno, no importa, ya tenemos la suerte de principiantes, Dardo, tenemos mucha gente conectándose, muchas gracias, gente de todos lados, interesada por lo que está pasando en este lugar que, bueno, que vos y yo queremos tanto, que es la Estancia de la Fidelidad. Estamos desde Banco de Bosques con Dardo Tidi, de Somos Monte. Van a notar que cuando habla Dardo tiene un acento italiano indiscutible, y más de uno se va a Indiscutible. preguntar Que qué. espero que no le complique a nadie para entenderme, pero bueno, quien me conoce después de un rato se acostumbra a los errores que hago, así que espero No, que se entienda. después se nos pega la tonada, bueno, mucha gente lo primero que quiere saber es que cómo es que este italiano físico, un físico italiano que termina en El Impenetrable, enamorado del Impenetrable, del Chaco y también de una chaqueña, porque ya es padre de dos hijos chaqueños, está ahora hablando con nosotros desde el Chaco. Dardo, bueno, contanos cómo Qué, fue tu aterrizaje en qué el buena Impenetrable y vamos pregunta. a hablar del tema.
Siempre me preguntan, justo en este momento, mira que está pasando una cosa rara, viste que siempre me preguntaban, che, ¿y qué haces? Viste, desde Roma te viniste a vivir acá y todo eso, ahora nadie me pregunta por qué no estoy, viste, allá. Pero bueno, aparte de esto, son cosas chistosas porque estamos superando una crisis allá en Italia y podemos finalmente hacer chistes, pero fue bastante complicadas las cosas. Vine en el 2013, yo podría decirte como muchas veces digo en chiste que soy biólogo pasivo, en el sentido que soy físico, no tengo nada que ver, pero mi hermana es bióloga, estaba trabajando en el parque de Iguazú y cuando vine acá dije, che, capaz que para terminar los últimos años de física puedo hacerlo durante toda la vida y no me quiero perder la hermosura de lo que es Iguazú y en general Argentina. Había estado en Patagonia como turista simplemente, y me había vuelto loco. Así que me enganché, después me quedé como asistente de mi hermana allá y después quedé en contacto con amigos y amigas que empezaron a trabajar en el Impenetrable en Chaco. Y ahí fue cuando decidí directamente, después de 2 o 3 viajes que hacía de turismo, quedarme a vivir acá. Encontré personas hermosas, una en particular, que está en casa en este momento, y bueno, esto es un poco lo que me hizo quedar, la naturaleza de acá y la gente, lo hermoso que es la gente acá en Argentina. Qué bueno. Bueno, muchas gracias por compartir esa experiencia personal con todos nosotros. Y bueno, supongo están, tus chicas están muy bien, tu mujer, tus 2 hijas, ahí en el Por, Chaco. por Todo bien. suerte sí, por suerte Bueno, sí. tengo una sorpresa para mostrarte, no sé si lo viste todavía, pero este libro sobre el impenetrable ¡Ja! que me regaló Silvina, y le quiero mostrar a la gente, ¿no? Para que vea esta foto donde está Dardo al lado de Ay, con Silvina, Raúl, muy bien. ¿eh? Abajo está Cango. Abajo está Cango, bueno, ahí en el Qué bueno, paraje, che. nueva población, qué Che, épocas, ¿eh? Era el año 2000, 14 fue el año del Mundial. Yo medio quedando perdido. ¿Cuándo fue el Mundial? 2014, Sí, que encima 2014. justo Italia quedó afuera, ni siquiera llegó al octavo, ni nada. Sí, bueno, yo tampoco quiero recordarlo mucho porque la final todavía la tengo acá, el gol alemán lo tengo clavado en el corazón, pero eh, lo que queremos contar con esta experiencia es que tenemos un pasado de territorio común con vos, de haber pasado varias noches en el monte, con amigos, con biólogos, con militantes, con periodistas, con un montón de gente que estuvo en lo que fue la sala de parto un poco de la fidelidad del lado, la estancia de la fidelidad del lado chaqueño, que luego pudo alcanzar la categoría de parque nacional, nada más y nada menos. Y Claro, una de las cosas que vos trabajabas mucho era el tema de imágenes satelitales, la interpretación de las imágenes satelitales que nos puede llevar a lo que fue un descubrimiento en la Fidelidad Formosa recientemente con una actividad de desmonte que desde Somos Monte, que es el colectivo en el cual estás trabajando, bueno, se dio a conocer y encendió un poco la alarma y nos recordó a todos que todavía tenemos que ver qué podemos hacer para que Formosa no se quede afuera de esto, que es una fiesta de la conservación de nuestra naturaleza chaqueña y que pueda ser protegida también. bien, sí, claro. Antes de seguir una aclaración, Somos Monte es una asamblea abierta y no tan estructurada, con lo cual justamente todo lo que hablo acá es a nivel personal, decimos, no a nivel como grupo, porque siempre hacemos asambleas, decimos reuniones y se decide entre todos. Perfecto. Ahora, ¿cuál fue el problema? Es que todo esto justamente pasó durante la cuarentena, con lo cual ni siquiera tuvimos la suerte o la posibilidad de reunirnos a hablar un poco del tema. Somos Monte es un colectivo que nació y se ocupa hace 1 año y medio y se ocupa del Chaco, en realidad, del problema del desmonte de los bosques nativos acá en Chaco. Y de los agrotóxicos, o sea, uno de los dos problemas principales, decimos, la región. Otras regiones de Argentina tienen la minería, por ejemplo, como problema, o las papeleras. Acá, lamentablemente, el problema ambiental más grande son los agrotóxicos, que gracias a Dios todavía no son tantos como en otros lugares, pero sobre todo el desmonte. Lo de Formosa
decimos, no llegó encima por reflejo, porque como decís vos, la estancia de la Fidelidad estaba mitad, siempre tuvo mitad en Chaco y mitad en Formosa. La mitad chaqueña se hizo Parque Nacional, creo, en el 2016, Formosa todavía no. Estaba más o menos al tanto, como recordás vos, conozco desde el 2013 que empecé a trabajar, decimos, allá en el Impenetrable, conozco lo que ha pasado con el parque, todo eso. Así que estaba al tanto de que todavía no era protegida al lado de Formosa, pero sí estábamos, confiaba en que estaba bastante protegida. ¿Por qué? Porque se había logrado un acuerdo con el gobierno para mantener, para aumentar el nivel de protección a nivel de la ley de bosque, hacerla una zona roja y amarilla. Bueno, ¿qué pasa el otro día? Nos llega una denuncia, nos llegan siempre varias denuncias, ¿no? Y tratamos de tomarnos el tiempo de entender si es verdad, de averiguar las fuentes y todo eso, de que se estaba desmontando adentro de la fidelidad del lado de Formosa. Consultamos imágenes satelitales y nos dimos cuenta que efectivamente había unos 40 kilómetros de picadas abiertas adentro de la fidelidad del lado de Formosa, en el corazón de lo que Esto es la durante fidelidad. perdón, Dardo, esto durante la cuarentena. Esto durante la cuarentena. Los trabajos han empezado antes, ojo, han empezado aproximadamente en enero, mediados de enero, pero sí lo que se ha visto en el mes de marzo, aceleraron. Lo que sí se desmontaba más o menos 1 kilómetro por día, con lo cual nos pusimos un poco en alerta porque decimos, ¿y qué hacemos? Si ni siquiera podemos ni salir a la calle, ni manifestar, ni nada, ¿me entendés? Entonces como no sabíamos cómo reaccionar. Averiguado esto, se empezó a hablar antes, entre todo lo que conocíamos, que habíamos estado, decimos, trabajando en el parque, porque como decís vos, este parque ha sido el fruto del logro de muchísima gente, en Buenos Aires, en Chaco, por todos lados, decimos, sobre todo gente también del lugar. Entonces se empezó a desparramar la voz y tratar de averiguar qué estaba entendiendo, qué estaba pasando. Se entendió que hubo un pedido de informe para que nos informen sobre lo que estaba pasando. Que yo sepa, hasta el momento no hubo una respuesta oficial. A nosotros, decimos, nos llegó indirectamente un mensaje de WhatsApp donde un funcionario explicaba que lo que estaba pasando era una limpieza de deslinde perimetrales, decimos, o sea, el perímetro de una estancia. Bien, perfecto. O sea, la cosa importante que hemos visto es que el desmonte paró en este momento, pero esta respuesta no es suficiente. O sea, la verdad que queremos entender bien qué está pasando por varias cuestiones. Primero, la estancia del lado de Formosa es todavía una. No es que se loteó, no se loteó, no se dividió, o por lo menos no lo sabemos, porque no es público este dato, ¿me entendés? Pero vos vas a la página oficial del Catastro de Formosa y la estancia es una. ¿Quién solicitó esto permiso de desmonte? No se entiende. ¿Habrá sido la sucesión? No lo sabemos. ¿Qué tipo de permiso era? Si era un permiso de desmonte, estamos hablando de 8.000 hectáreas, porque esta picada que abrieron eran de 7 kilómetros, 4 picadas de 7 kilómetros y una de 10 kilómetros, con lo cual son 7.000 hectáreas aproximadamente. Y esto hace que por ley se necesitaba sí o sí hacer una audiencia pública, que por lo que sabemos no se hizo, y un estudio de impacto ambiental. Esta es un poco la situación. Obviamente nos preocupamos todos. Todo lo que estábamos decimos, en la historia de lo que es el Parque Nacional y que seguíamos y que estábamos bastante tranquilos de que la cosa estaba cuidada, encaminada hacia un percurso que no necesariamente llevará a un parque nacional, pero de alguna forma proteger esto que es un icono, un lugar casi sagrado para quien está trabajando en la conservación de los bosques y también de las culturas nativas del Chaco. Medio que nos alertamos. Entonces se empezó a averiguar y nos llegamos, decimos, a más información que esta. Sí, te agradezco muchísimo. Esto, para todos los que se unieron recién, mucha gente se está sumando. Estamos con Dardo Titi, desde Buenos Aires, Emiliano Purra de Banco Bosque, Dardo en el Chaco, hablando de la situación de la estancia de la Fidelidad, que como se sabe en el Chaco pudo acceder a la categoría de Parque Nacional y en Formosa sigue estando en la sucesión. Ahí se veían algunas de las preguntas y Dardo lo dijo recién, estamos hablando de cómo llegó él
a interpretar lo que fue un rumor, llevarlo a las imágenes satelitales y darse cuenta de que había una actividad de desmonte que había comenzado en enero y se intensificó durante la cuarentena. Los dueños son efectivamente los hijos de Manuel Roseo, eso es así. Dardo recién aclaró que es una sucesión y ese es el estatus claramente legal del inmueble del lago de Formosa. No tenemos, como bien dijo Dardo también, información si la totalidad o parte ha sido vendida a una persona física o a una persona jurídica, es decir, a un particular o a una empresa. Eso no lo sabemos y tampoco sabemos del pedido oficial de un desmonte porque tendría que haber habido por la extensión una audiencia pública. El punto acá, y esto con Dardo lo sabemos por estar en el lugar, por el trabajo de tantos biólogos, de tantos científicos que colocaron cámaras trampas todos esos años y nos traían las fichas de las cámaras trampas y nos mostraban en el campamento, ¿te acordás? Todas las veces que esperábamos ansiosos ver la fauna que aparecía en esas cámaras trampas y todo ese trabajo que es la evidencia de la ciencia en términos del robusto consenso que hay sobre el valor que tiene para la conservación de la biodiversidad argentina en el Gran Chaco Americano este sitio. Así que, digamos, en ese sentido, creo que la visión de Somos Monte como asamblea es sumamente importante porque no estamos dejando pasar así nomás que el tema caiga en el olvido y que, bueno, usando la cuarentena o cualquier otra situación, Dardo, esto pueda seguir avanzando. Sí, pido disculpas, yo no estoy acostumbrado a Instagram, veo que pasan un montón de preguntas allá abajo, no sé cómo contestar y cuándo contestar, me preguntan, estoy en resistencia en este momento, Estamos es la haciendo única que vi. un pequeño resumen acá para responder algunas. Perfecto. Quiero aclarar una cosa, después de haber averiguado, este desmonte está ocurriendo en una zona verde, con lo cual está, decimos, amparado de alguna forma por lo que es el ordenamiento territorial de bosque de Formosa. Ahí abro una paréntesis muy breve. Si bien este bosque es verde, la verdad que yo creo que independientemente de verde, rojo, amarillo, violeta, blanco, lo que sea el color, estamos hablando, como hemos dicho, de el lugar en mejor estado de conservación de todos los bosques de Formosa, Chaco y en general del Chaco argentino. A nivel de animales, sobre todo. ¿Por qué? Porque bosque como lo de la Fidelidad de alguna forma hay afuera de la Fidelidad también. Pero la Fidelidad, por la historia que tiene, es el único lugar donde todavía sobreviven mamíferos, como por ejemplo el tigre. Y vos, seguramente, Emiliano, lo sabés, que hace poco se encontró el primer tigre que hace tiempo se buscaba, el tigre lo llamamos acá, pero sería el jaguareté, que se buscaba en Chaco, donde se supone que no quedan más de 20 ejemplares. Por lo cual le da una perspectiva de vida de muy poco tiempo. Y así para un montón de otros animales. Quien tuvo la suerte de verla, la Fidelidad, de bajar, por ejemplo, por el Teuco, que es un río hermoso, ver tapires que te nadan a metros del kayak donde está vos, se da cuenta de que es un lugar distinto de los demás. Y es por eso que se había convertido en un coto de caza, por años. ¿Ok? De hecho, uno de los problemas es justamente esto, o sea, al no estar... es protegido, decimos sí, es protegido a nivel papel, es protegido de la de Formosa, pero no creo que haya guardaparque. Yo sinceramente no sé ni siquiera si hay guardaparques en Formosa, ¿no? Porque no están los guardaparques nacionales. Pero entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces hay cazadores que entran desde el lado de Formosa, cruzan en lancha el río y se encuentran después dentro del parque nacional. O Claramente, directamente... sí, perdón, Sí. tenemos que, es importante comentar, yo trato de interrumpirte para un poco interactuar con algunas preguntas. En el sector chaqueño, la estancia de la Fidelidad es parque nacional hoy, es decir, no tiene otro dueño que no sean los 45 millones de argentinos. Es un parque creado por ley, se puede ver en internet, es la ley 26996, la ley del Congreso de la Nación que crea el Parque Nacional Impenetrable
con el sector de la Agencia de la Fidelidad del lado chaqueño, con lo cual no pertenece a nadie, a ningún extranjero, a ningún argentino, a ninguna empresa, es de la nación. Y es muy importante esto porque el control que hay, que uno puede siempre querer que sea mayor, pero ya el despliegue de parques nacionales en la zona está del lado chaqueño protegiendo bastante, y lo que comenta Dardo de la aparición de un jaguareté en el sector chaqueño, bueno, es algo que tiene que ver con esta presencia del Estado en ese lugar, controlando un poco más que lo que se hacía antes la caza furtiva. Dardo y yo conocemos la fidelidad cuando no había ni un solo guardaparque, ni uno. Y hoy hay personal de manera permanente en la estancia La Fidelidad Chaqueña, hoy Parque El Impenetrable. No así del lado de Formosa, porque bueno, claramente no es un área protegida, ni provincial ni nacional, por lo tanto no hay la obligación de que haya una tutela, una custodia de guardaparques en el sector formoseño, y es por allí donde se produce ingreso de caza furtiva, en este lugar que, como bien dijo Dardo, es sagrado, porque tiene lo que no tienen otros lugares. Si bien la matriz de biodiversidad más o menos es similar a otros lugares, acá hay una diversidad y una densidad que prácticamente lo convierte en un lugar único, porque es un gran continuo de bosque. Estamos hablando de un sector de 250.000 hectáreas, no más o menos, Dardo, aproximadamente. Claro, de hecho la pregunta un poco esta, ¿no? Si uno empieza a abstraerse de todo, sin conocer demasiado el tema y todo eso, dice, pero justo ahí tenés que ir a desmontar. O sea, no es que no haya lugares de Argentina o de Formosa a donde meter soja o girasol, ¿eh? Entendámonos. Entonces acá hay un problema, a ver, tampoco, entendámonos. Yo creo que se tiene que llegar a un acuerdo entre el gobierno o los gobiernos, los propietarios, la ONG, justamente que estamos y que reclamamos en este sentido mayor protección de la fidelidad, porque es demasiado importante para perderla así nomás, para convertir un bosque que está virgen en un campo de maíz. Ahora, que esto es fácil, posiblemente no es fácil, sabemos que no es fácil, pero ¿cuál es el apuro encima de desmontarlo ahora durante la cuarentena? Entonces, hay varias cuestiones allá que nos hacen ruido y que espero que con un informe oficial de alguna forma se aclaren, decimos, para tratar de entender. Capaz que eran en serio deslindes perimetrales, no sabemos de quién ni para qué, digamos así, y esperemos que no quieran avanzar arriba decimos, del lado de la fidelidad de Formosa. En este sentido, sí, yo quiero destacar una cosa. Viendo la evolución de los desmontes de Formosa, lo preocupante es que se está perdiendo conectividad de esta estancia. O sea, la estancia es el corazón, si querés, uno de los lugares, como hemos dicho, mejor conservado, y es por eso que varios corredores biológicos pasan por estos lugares. Y hay varias leyes que protegen estos corredores. Pese a esto, en el 2007 había solo 5 kilómetros desmontados alrededor de la fidelidad, y hoy son 50 kilómetros. O sea, le han hecho tabla rasa alrededor. Están quedando corredores muy chicos y no sé ni siquiera si se están respetando plenamente lo que son los ordenamientos territoriales que preveían justamente pasajes de corredores para allá, ¿me entendés? Sí, justamente los corredores de biodiversidad son un tema crítico, porque el Estado nacional y los estados provinciales hacen esfuerzos para crear áreas protegidas. Eso es innegable, se crean áreas protegidas. Tenemos el Parque Nacional Copo en Santiago del Estero, que es un núcleo de conservación del Gran Chaco muy importante. El Impenetrable, la Reserva Formosa, Pilcomayo, el Parque Nacional Chaco. Tenemos Loro Hablador, que es provincial. Tenemos Fuerte Esperanza, que es provincial. O sea, hay esfuerzos, tanto de la provincia como de la nación, pero la conectividad biológica, los corredores son importantes. Y las imágenes satelitales no mienten. Son imágenes, son fotos. Es la purísima realidad, es la mismísima realidad. Dardo confeccionó un GIF, un archivo GIF que va contando los años, cómo van pasando y cómo va avanzando el desmonte. Y acá él lo dijo clarito, no se trata de que uno está en contra del maíz o del girasol, pero justo ahí,
justo ahí, que es uno de los pocos Perdón, lugares que perdón queda. Emiliano, ¿querés que le muestre directamente los desmontes del GIF esto que vos decías? Si se puede compartir en la pantalla, fenómeno. Probamos, vamos a ver si se Si ve. no, la ¿Eh? gente lo puede ver en Somos Monte. A ver. Porque yo creo que habla mucho más, viste, de tantas palabras. Aprovecho para saludar, vi que estaba conectada Chuli del grupo. Somos Monte es una asamblea y ella es justamente una de las integrantes más activas también, junto con muchos. Que lo que están viendo Abrazo son grande. los desmontes y el año. Lado de Parque Nacional, este del lado de Formosa. En el 2007 los desmontes en negro eran muy poco. Fíjense la rapidez con lo que se está desmontando todo alrededor. O sea, estamos perdiendo y el último desmonte grave fue el año pasado, una de las estancias que estaba poco más al sur de la Fidelidad y que se borró completamente. Hablamos de extensiones gigantes, gigantes. Un cuadradito de esto acá son 35.000 hectáreas, para tener idea. Estamos hablando de lugares grandes cuanto Buenos Aires, capital, decimos. Nada, volvemos, repito, el discurso de la importancia de tratar de que no se desmonte adentro y que de que se empiece a cuidar un poco más. Hago otra salvedad, a ver cómo es, para volver acá. Hago otra salvedad. El ordenamiento territorial de bosque nativo de Formosa habría que reverlo. Habría que reverlo porque la verdad que he trabajado un poco en el tema, he visto varios ordenamientos territoriales de bosque nativo y lo de Formosa tiene cosas bastante raras. Para decir una cosa grave que hemos justamente encontrado y analizado el otro día es que 1.700.000 hectáreas de bosque no están en ninguna categoría de protección. Entendámonos, en el ordenamiento hay en verde los bosques que se pueden perder, en amarillo lo que se deberían mantener de alguna forma, en rojo lo que sí o sí tiene que mantener. En blanco son lo que no es bosque, la tierra que es pastizal, campo, no sé, peladar, ciudades y todo eso. Bueno, 1.700.000 hectáreas de bosque de Formosa, de otras tierras forestales o tierras forestales, está en blanco, no aparecen directamente, desaparecidos. Y al revés, en rojo, en la categoría de mayor protección, nos encontramos con que el 70% de lo que está en rojo no son bosques. Y no es que lo dice Dardo o lo dice quién, lo dice directamente el inventario forestal de la misma nación, ¿me entendés? Que es el mismo que después utilizan también la provincia para hacer el ordenamiento territorial. O sea, hay una situación allá que de fondo habría que empezar a analizar para poder desbloquear la situación. Sí. Y los datos son muy, muy claros, Dardo. Sumamente agradecido. Acá sigue sumándose gente. Yo tengo que repetir esto para que todos estén en sintonía, que estamos hablando con Ricardo Tiri, con Dardo Tiri de Somos Monte, que está en el Chaco, sobre los desmontes en la estancia de la Fidelidad, del lado de Formosa. Quería hacer la siguiente reflexión, Dardo, a ver cómo lo ves vos, y podemos obviamente verlo de manera distinta, pero nosotros hemos interactuado mucho con las autoridades provinciales. En su momento, a mí luego me ha tocado ser funcionario, ahora de vuelta en una ONG, y la verdad es que uno ve que cuando hay voluntad para proteger y para hacer algo inteligente con el monte, que pueda generar empleo, que pueda generar riqueza social, no es un tanto si uno tiene que ver con el partido político al que pertenece, ¿no? Porque fíjense que las dos provincias son provincias del mismo partido político. Y de hecho, el parque se empezó en un gobierno que era de un partido político y se terminó en un gobierno que era de otro partido político. Y no pasó nada, digamos, se pudo trabajar bien. Y ahora lo mismo, ¿no? O sea, son dos provincias del mismo partido político, pero tal vez una visión distinta sobre qué destino darle a un lugar tan importante. Y no es bueno que se politice esto, porque esto tendría que ir volar por encima de las nubes de los partidos políticos y tener más sabor a política pública, a política de Estado, porque se están perdiendo estos espacios, y está vinculado con la crisis de extinción, con la crisis de cambio climático, no son cosas de color político partidario.
No, de hecho, perdóname, yo sin conocer demasiado la realidad de Formosa, me pregunto por qué no se desbloquea la situación allá. Porque yo llegué a pensar directamente que hay una obstinación, que no quieren saber nada con proteger nada por una cuestión de concepto, cuando en realidad hoy existe la posibilidad y alternativa para lugares como estos. Nadie dice que es fácil, ¿no? O sea, hay muchísimo problema, lo estamos viviendo, ¿no? En este momento en el norte de Argentina, en general en Sudamérica, ¿me entendés? Los casos de Amazonía y todo eso. Hay prioridades, eso se entiende, pero hay canales y formas para evitar de destruir. Sobre todo, y acá entramos un poco en un discurso para mí importante, es también involucrar a las comunidades locales. Esto para mí es fundamental. No sé qué está pasando en Formosa, por qué no se logra avanzar con esto, o capaz que sí se logra y yo no sepa, ojo, repito, lo que sí me parece que un desmonte en plena fidelidad es una alarma que no nos esperábamos, mucho caímos así, de la cama, sin esperárnoslo. Sí, tal cual. Contestando algunas de las preguntas que están apareciendo, se pregunta sobre si hay concesiones otorgadas en el Parque Nacional Impenetrable. No, no hay ninguna concesión otorgada en el Parque Nacional Impenetrable. Esto es así, es información. Si hay una concesión es información pública, por lo tanto no la hay. Y bueno, respecto de digamos, cómo contactarse con el Parque Nacional Impenetrable, la Intendencia está en la localidad de Miraflores, otro lugar que conocemos y queremos mucho, y si hay gente de Miraflores, algunos que vi por ahí de Castelli, pero no sé de Miraflores, les queremos mandar un saludo muy grande. Y bueno, y comentamos recientemente que sí que la propiedad es una propiedad que está en sucesión, son los descendientes de Manuel Roseo los que son titulares del dominio del inmueble, ella hablo como un escribano, en Formosa. La pregunta de Bernardo Lartigó sobre el tema de si se va a grabar esto, sí, la conversación que estamos teniendo va a estar grabada 24 horas en Instagram, así que la pueden ver en historias de Banco de Bosques y obviamente la compartimos con absolutamente todos y es muy bueno que así como se generó un debate importante años atrás la fidelidad en Chaco, pase lo mismo con Formosa, porque fue algo muy bueno. ¿Cuándo fue esto? 2014, decíamos recién, Dardo, estamos en 2020, no hemos perdido 1 metro cuadrado de bosque en la fidelidad del Chaco, no se perdió monte, no se desmontó, es un parque y han surgido un montón de iniciativas interesantes, pero lo más importante es que está protegido a perpetuidad, para siempre, que eso, Exactamente. digamos, las imágenes satelitales siguen siendo las mismas, no hay imágenes Exactamente. satelitales distintas para la fidelidad del Chaco. Exactamente, y yo justamente recuerdo que cuando estábamos trabajando muchas veces la crítica que se escuchaba en los diarios que decía, no, ¿para qué hace falta un parque nacional si total ya los propietarios lo van a cuidar? Y ahora, ¿me entendés? Me pregunto qué hubiera pasado, decimos, si no hubiera sido así. Porque después, viste, se dice siempre verba volant, scripta manent, ¿me entendés? Entonces, cuando uno dice palabra, palabra somos todo bueno, pero después hay que ver qué pasa de acá a 10 o 15 años. La figura de parques nacionales es una de las pocas que te permite que un lugar que tiene la importancia como la fidelidad sea conservado por siglos, por todas las generaciones futuras. ¿Eh? En general, la situación de Chaco está mejor que Formosa, no voy a entrar a nivel del impenetrable, ¿no? En aquella parte decimos del impenetrable. No quiero entrar en el detalle, hay razones históricas, hay muchísimas razones por qué es así, pero la verdad que Chaco ha empezado a desarrollar un nuevo discurso que empezaron a cambiar la cara del impenetrable, ¿no? Que siempre se hablaba del impenetrable solo por un discurso de que las cosas andaban mal y que ahora despacito se ve el impenetrable también como un lugar a donde hay potencialidades, no es un desierto verde, como se decía un tiempo, sobre lo que hay que avanzar. Y en este sentido, vuelvo a repetirlo y vos lo dijiste, aprovecho para saludar a tanta gente que está en el impenetrable, campesinos, criollos e indígenas,
que están allá y que justamente son lo que cuidan la mayoría del impenetrable de alguna forma. Hasta que pueden, porque cuando llega un empresario o la topadora y se la ven encima, ¿y qué poder tienen ellos? ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que cuando se habla de conservación, y justamente vos lo nombraste por los corredores, se tiene que considerar todos estos aspectos. Del lado de Formosa, no conozco bien la situación, pero repito, ¿qué podrá pasar? Eh, Formosa es hermosa, decía una publicidad de Formosa de hace unos años atrás, y la verdad que es totalmente así. Formosa tiene el Parque Pilcomayo, tiene lugares increíbles, bueno, Bañado de la Estrella, ni hablar, tiene la Reserva Formosa también, ahí en Juárez, y tiene esta enorme oportunidad que es la Fidelidad Formosa. Acá siempre se ha manejado un discurso de propuesta hacia un proyecto de desarrollo social. Todos, me acuerdo los videitos que hacíamos en esas épocas, hablaban de que esto es en realidad un proyecto de desarrollo social, el foco está puesto ahí. Y bueno, es bueno saber que todo lo que se hizo funciona. Tenemos 6 años desde la sanción de la ley, 6 años, Dardo, ¿te acordás? Cómo festejamos, y no se tocó un metro cuadrado. Sigue estando todo ahí y las imágenes satelitales son las mismas, y cada uno de todas las personas, porque como vos bien dijiste, Dardo, fueron miles de personas que sumaron su ladrillo para construir este parque nacional, tienen que estar muy orgullosos porque, bueno, situaciones como estas son las que te dan la pauta, ¿no? que te cantan la justa de que valió la pena proteger cada metro cuadrado, porque lo seguimos teniendo y los vamos a seguir teniendo. Y ojalá Sí. podamos alcanzar un esquema similar, igual o similar, con nuestros hermanos de Formosa. Sí, Perdón. Emiliano, aprovecho justamente para una consideración que muchas veces venía viendo. Viste, en este tiempo de cuarentena mucha gente está redescubriendo lo importante que es tener un medio ambiente sano a su alrededor. Cuando estamos encerrados en casa nos damos cuenta, ¿me entendés? Sobre todo en las ciudades, que evidentemente están desequilibradas respecto a la gente que viene de campo, que tiene una armonía, tiene por ahí muchos problemas, sí, pero tiene una armonía distinta con la naturaleza. Ahora, si no aprovechamos de esta situación, tenemos una pandemia en el planeta Tierra, hubo incendios en Amazonía y en Australia que estaban todos los diarios hasta hace 3 o 4 meses. Hay una sequía en este momento histórica en toda la región, no solo en la provincia de Chaco, me refiero a Paraguay y Brasil. De hecho, el Paraná está muy bajo, en una bajante histórica. Si no empezamos a leer estos señales y a dar un poco vuelta a lo que es nuestra relación con el planeta Tierra, a integrar otra forma de convivir con el planeta Tierra, y no sé dónde vamos a terminar. Entonces, como que tenemos que aprovechar de estos señales, tenemos que aprovecharle y cada uno meter el ladrillo que puede, porque por ahí desde la ciudad se puede apoyar de una forma, quien está en territorio apoya de otra forma y cada uno tiene su papel. Hay responsabilidad de afuera también, ¿no? De países del primer mundo que pueden colaborar. Algunos están colaborando, otros menos. Hay que tocar la puerta y decirle, che, hola, empezamos a hacer algo en serio, ¿viste? Porque acá hace falta y tenemos todavía la posibilidad de hacerlo. Totalmente. Bueno, ya para ir cerrando, contestamos alguna otra pregunta. Sumando la Fidelidad Formosa, ¿cuántas hectáreas serían? Bueno, en la Fidelidad Formosa hay 100.000 hectáreas más que se podrían sumar en todo o en parte. Digamos, Andy también hecho mención a otras ONGs que también han comentado el tema, desde Greenpeace, desde Vía Silvestre, muchas de las que participaron y de las que firmaron un montón de peticiones desde el año 2011, 12 y 13 hasta llegar al 2014, cuando se crea el parque, un montón de ONGs de científicos que hicieron fuerza para tener el parque y que están alertas ante esto que está pasando en Formosa, que, repito, esto no es algo para cuestionar duramente, acusar, sino que queremos que sea de la misma forma que fue en el Chaco, porque funcionó, proponiendo una propuesta concreta. Pero obviamente cuando las cosas pasan hay que ponerlas en visibilidad, con la intención de proponer. Aguante Somos Monte, aguante Dardo, se lee ahí también, bueno,
ojalá que termine esto. Te quiero dar un abrazo en el Chaco, idealmente. Y bueno, conocer a la segunda de tus hijas que no conozco. Y bueno, que podamos seguir trabajando por este lugar que nos fascina tanto, Dardo. Bien, Emiliano, ojalá que pese a la diferencia que podemos llegar a tener cada uno como grupo, como persona, todo eso, logremos encontrar un objetivo común, un lenguaje común y poder salvar lo que hay que salvar, decimos. Yo creo que en serio, es tan serio lo que está pasando en el planeta Tierra que no podemos dividirnos por cosas no tan importantes. Entonces, esto es un pedido a todas las organizaciones de base o ONG que están trabajando en este tema. Creo que tenemos que focalizarnos de vuelta para ver si podemos salvar este rincón, así como pasó en Chaco. Totalmente, totalmente. Tenemos que estar unidos en eso. Tratar de trabajar en lo que nos une, más que aquello que nos diferencia, y también saber aprender. Yo aprendí muchísimo todos estos años, cambié muchas veces mis visiones por estar ahí con ustedes trabajando, compartiendo, escuchando y bueno, enriqueciéndome un montón. Un abrazo gigante. Terminamos acá entonces. Gracias a todos los que participaron. A vos, Emiliano, gracias. Mil gracias. Esto queda dando vueltas 24 horas más y cualquier otra pregunta estamos totalmente a disposición. Gracias. Hasta luego. Perfecto.